vamos a celebrar, ¿verdad? Gozándonos con el pan de vida. El pan de vida es la palabra del Señor. Abramos la palabra del Señor en segunda de Samuel. Si usted trajo su Biblia, puede abrirla en segunda de Samuel. En el capítulo 21, segunda de Samuel, capítulo 21. Gloria a Dios por las que se pusieron de pie. En reverencia a la palabra, ¿verdad? Nos ponemos de pie para honrar a nuestro Dios y a su palabra. Vamos a leer la Biblia del verso 1 en adelante. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a las gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no de los amorreos. Los gabaonitas eran los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijiereis, haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désennos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gaba de Saúl. Y el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Ajá, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, meolatita, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos lo ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron junto a ellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Amén. Oremos esta mañana. Padre, háblanos por medio de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, necesitamos esa bendición del cielo. Necesitamos el consejo de tu palabra. Tenemos hambre y sed, Señor, de tu palabra. Padre, sustenta nuestra alma esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y siempre nos oyes. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Se puede sentar, hermanos y amigos que nos visitan esta mañana. Quiero hablarles. Charles
a mí me cuesta hablar en inglés porque no puedo. Charles Spurgeon, o el príncipe de los predicadores, ¿verdad? O el príncipe de los predicadores. Su madre Elisa, una mujer piadosa de 19 años, tuvo 17 hijos, de los cuales le murieron 9. Una mujer muy sufrida, una mujer muy dedicada a su casa y a sus hijos, una mujer piadosa. Imagínense ser la madre, o sea, del príncipe de los predicadores. Dicen que cuando murió Charles, dicen que desfilaban por el féretro de él más de 700,000 personas. Dice que sus escritos fueron leídos de más de 90,000 personas. No era cualquier hombre, este hombre que crió esa sierva, Elisa, una gran mujer de Dios. Su esposo John, un pastor, dice que él se dedicaba mucho a la iglesia y al servicio al Señor. Y él dice que se sentía un poco mal porque no podía dedicarse a sus hijos. Sin embargo, dice que un día que llegó a su casa preocupado por sus hijos y su esposa, entró, dice, a hurtadillas porque no oía ningún ruido. Y hasta que llegó a la habitación, dice, de su casa, y encontró que Elisa tenía a todos sus hijos de rodillas. Y ella clamaba por sus hijos, orando uno por uno, uno por uno. Miren, hermanas y amigas y madrecitas, siempre si usted puede tener 20 hijos, 40 hijos, yo no sé, a 10 hijos, yo tuve 2, quería 4, pero Dios me dio 2. Y estoy agradecida con Dios por esos 2 que me dio. Pero siempre hay uno que es el más rebelde. Y ese es el que más queremos. Amén. Porque es que por ese oramos más, por ese lloramos más, por ese sufrimos más. Es que hasta cuando comemos nos cuesta porque estamos pensando en ese rebelde. Y por más que lo aconsejamos al muchacho, pareciera que no escucha, pareciera que está sordo. Sin embargo, bendito el Señor cuando Él nos manda hijos mansos, hijos que son gran bendición. Recuerdo un día decirle a mi hija, porque me dijo: mami, y cuando yo iba a nacer, ¿qué pensaste? No importa, mi amor, le dije, cuando lo que pensé en ese momento. Te voy a decir lo que hoy pienso. Y creo que cuando tú ibas a nacer, yo hubiera hecho una fiesta porque tú eres un regalo grande que Dios me mandó. Ella no es el hijo mal portado, ella siempre fue bien portada. Aleluya. Ella solita dice amén. Sí, de 10 años ya ayunaba. Decía yo: ¿y por qué no vas a comer? Porque estoy en exámenes, mami, y me van a hacer exámenes. Cuando ella la ofendían, ella solo lloraba y se recaba en un rinconcito agachada. Mire, es que ella era terriblemente, le pegaban y yo le decía: ¿por qué te pegaron? No sé, y nunca se defendía, no metía ni las manos. Y yo siempre me la tenía que llevar y yo lloraba porque no hallaba cómo defenderla, porque ella en el kinder, en la escuela, o sea, era la bien portada. Del otro no le voy a hablar. Es el segundo hijo. Sin embargo, dice que cuando John llegó, vio que Elisa llegó a donde Charles, y por este hijo ella estaba clamando más. Dice el príncipe de los predicadores que él decía que él no iba a obedecer a su mamá ni a Dios. Pero dice que Elisa
fue en el que más empeño puso. Tanto que cuenta él en su biografía que mi madre me marcó. Cuenta él y dice Charles: recuerdo claramente cómo puedo olvidar sus ojos llorosos, advirtiéndome que escapara de la ira venidera de Dios. Escapa de la ira venidera de Dios. No te apartes del Señor. Recuerda claramente, Charles, cómo su madre Elisa le decía, y dice que veía sus ojos llorosos y que ella lo agarraba del cuello, dice, y que le decía: Señor, aquí está este muchacho, sálvalo. Desesperadamente Elisa. Y el príncipe de los predicadores lo pone en su biografía: mi madre, una gran mujer de Dios, me marcó, y ahora yo honro a Dios y sirvo en el ministerio. Fue algo maravilloso. Yo puedo hablarte de muchas mujeres piadosas que criaron grandes hombres de Dios. También está Susana Wesley, la madre de John Wesley, el fundador de la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Metodista. Dice que Susana, desde que amanecía, ella hacía cultos en la cocina de su casa, sentaba a sus hijos y les enseñaba cómo comportarse en la iglesia, en la calle, en la casa. Y Susana dice que largamente oraba por sus hijos y los hacía repetir la palabra de Dios de memoria. Es que los hijos son hábiles, los niños, si usted los pone desde pequeñitos y tú les pones, yo me acuerdo, mi hijo varón, yo le ponía ese muñeco Winnie Pooh, yo le ponía varios picapiedras y yo veía que el Winnie Pooh era el que más le gustaba, porque ahí se quedaba quietecito. Y él se podía todito del bailecito, todo lo que hacía el muñeco ese. Son buenos para retener, son excelentes esponjitas. Entonces ese momento donde nosotros, las mujeres de Dios, las mujeres que hemos conocido al Señor, debemos de aprovechar. Nadie te va a educar tus hijos. Si tú crees que el profesor en la escuela los va a educar, es mentira. Nadie, somos nosotros las mamás las que tenemos la obligación de enseñarle. Como pastor me da lástima cuando le digo a un anciano: pase varón, usted va a hacer la oración, y me dices que no puedo orar. ¿Cómo dice? Es que yo no puedo. ¿No puede orar? Me da lástima como pastor ver a un anciano, una anciana, y me diga que no puede orar. Y yo digo, ¿y que no tuvo mamá? ¿Y que no tuvo un abuelo, un tío, alguien que le enseñó y le dijo: ¿sabes orar? Cuando estaba pequeño se ora así. Duele el corazón ver a una persona bien mayor y que no sepa hacer ni una oración dirigida al Rey de Reyes, Señor de Señores. Duele el corazón. Y a esa edad de empezarle a enseñar al anciano bien asoleado, es bien difícil. Yo le digo, porque yo les digo: aprendieron. Ay, es que a mí ya se me olvidó cómo me dijo, me dice. Ya están bien ancianos, ya les cuesta más. Sin embargo, esta mañana, porque esa fue solo la introducción, por eso le pregunté a mi hija: ¿cuánto tiempo tengo? Porque soy algo me gusta, ¿verdad? Explicar bien las cosas. Vamos a hablar de una gran madre, la que quedó plasmada en la Biblia,
a mí me impactó de Rispa. Rispa era una concubina, no era ni la esposa de Saúl, era una concubina. Las concubinas no tenían derecho casi a nada. Si el esposo moría, ellas no podían heredar nada. Solamente sus hijos podían tomar heredad de su esposo. Ellas eran como segundas esposas, pero sin derecho a nada. En este caso, Rispa había quedado viuda con sus 2 hijos varones. Y en Israel, en este momento, el rey David estaba tomando su reinado. Había un problema. Tenía 3 años de tener sequía, de estar en problemas, ¿verdad? El pueblo tenía problemas. Entonces David quiso solucionar la situación. David buscó cómo solucionar esta situación, pues él se estaba apenas sentando en su reinado. Entonces él quería solucionar la situación que estaba pasando su país. Entonces él manda a llamar a los gabaonitas. Pues el Señor le expresó que el problema era que Israel rompió el pacto que había hecho con los gabaonitas. Los estudiosos de la Biblia saben que los gabaonitas no quisieron pelear con Israel, hicieron un trato con Israel. Israel hizo un pacto que no los iba a destruir ni los iba a matar. Ellos se comprometieron en quedar como leñadores de Israel. Sin embargo, Saúl, cuando llegó al poder, no le importó ese pacto, no le importó ningún trato. Y Saúl empezó a exterminarlos, a matarlos, a matarlos, a matarlos. Y claro, por eso dice la Biblia que cuando tú te comprometas, cumple. Porque Dios siempre está pendiente y fijándose en los tratos que estamos haciendo. Más cuando somos siervos del Señor, tenemos que tener mucho cuidado con nuestros tratos en finanzas, en todo, o con quién nos enlazamos. Entonces, recuerdo que, entonces leía yo de que David, muy preocupado, ando un poco mal porque ayer estuvimos en un evento en Chalatenango, un evento de distrito. Yo fui la organizadora, ¿verdad? Tuvimos varios congresistas invitados y todo eso. Y hace 2 días celebré el Día de la Madre también en mi iglesia, porque sabía que yo iba a estar aquí, pero tengo madrecitas también allá y les celebramos a las mamás. Entonces ando un poco, ¿verdad?, la garganta, pero vamos a seguir honrando a nuestro Dios. Entonces David buscó solucionar el problema del pueblo. Aquí pueden haber muchos problemas, pero siempre, ¿verdad?, hay que buscar la solución. David buscó la pronta solución y por eso los mandó a llamar a los gabaonitas. Sin embargo, cuando leemos en el verso 4, los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y les dijo: lo que vosotros dijereis, haré. Si ustedes se fijan, los gabaonitas le dijeron: no, David, no queremos nosotros dañarlos, ¿verdad? No queremos nada, ¿verdad?, hacer contra Israel. Pero David insistió. Y como David insistió, sacó lo de adentro. O sea, que ellos andaban guardando rencor, pero no querían ellos como sacarlo. Por eso dice en el 5, ellos respondieron al rey:
de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Oigan bien lo que les pidió: désennos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gaaba de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Mire, el rey David, cuando supo lo que ellos necesitaban para que aquella situación mejorara, él no anduvo pensando mucho. Él fue donde Rispa, le agarró sus hijos, se los llevó. Fue donde la otra, le agarró sus 5 hijos, agarró los 5 muchachos. ¿Usted cómo cree que se sintió Rispa, la viuda? Eso fue terrible. Fue algo tremendo. ¿Sabe? Porque la otra madre ni siquiera ella dijo nada. Pero Rispa, viuda, sola, quitarle lo único que tenía, que eran sus 2 hijos. Eso fue tremendo. Agarran los 7 muchachos, se los entregan, vienen los gabaonitas y los ahorcan a los 7. Qué duro, qué difícil. ¿Qué habían hecho de mal estos muchachos? Nada. Hay muchas injusticias. Muchas madres sufren por injusticias. Sus hijos a veces en la cárcel, acusados casi de nada, y allá están presos. Otros en los hospitales porque iba pasando, estaban disparando y le cayó el balazo al muchacho y allá fue a parar al hospital, o a la señorita. Y la madre, ¿qué le toca hacer? Solo llorar, ¿verdad? Porque no tiene más que sufrir por esa situación. Yo pensaba cómo se sentiría esta mujer. Para Israel y para todos los demás personas, Rispa era como una silla. Digamos que usted tiene una silla. Viene el dueño de la silla, se murió y la silla quedó ahí tirada. Viene, dice otro: bueno, pues como era de mi familiar, me agarro la silla yo y ahora la silla es mía. Así era Rispa para los hombres. Y para en ese momento ella no valía nada. Una mujer muy sufrida, muy difícil su vida, muy difícil. Una mujer ignorada totalmente y también viuda, humillada totalmente. Le agarran sus únicos 2 hijos y se los matan. ¿Se imagina cómo se sentía esta mujer? Pienso yo que fue algo bien terrible para ella. En el verso 9: y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos lo ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Verso 10: entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fiera del campo de noche. La tela de cilicio era una tela áspera. Era hecha de cabello de camello. Y de cabra, y de pelo de cabra. Era áspera para que la persona estuviera incómoda. Pienso yo en qué dolor de esta madre no poder decir nada. Ella no fue a gritarle al rey: rey, sos aquí, sos. No, ella no. Ella agarró aquella tela y se fue, dice, al peñasco donde ahorcaron a sus hijos, y lo puso ahí, y allí estuvo durante
de 5 a 6 meses. Pensaba yo, esta mujer aquí estaba haciendo como una pequeña protesta. Estaba como protestando porque sus hijos, siendo inocentes, siendo unos hijos que no tenían nada que ver en este problema, habían sido justiciados. ¿Cuál era la esperanza de Rispa? Ninguna. Sabe que según Israel, si la mujer era viuda, pero tenía un hijo varón, el hijo la honraba. Él tenía que mantener a su madre hasta que falleciera. Pero esta madre se quedó sin nada, viuda y sin sus hijos. Yo pensaba, Señor, aquellos cadáveres, 7 cadáveres. Yo no sé si usted alguna vez ha estado cerca de un cadáver. Yo he estado. Yo crié sola a mis hijos y cuando trabajé para poderlos sacar adelante, tenía 2 trabajos, siempre los tuve. Y trabajaba en donde estaban los muertos, donde yo andaba ahí, pero vendía de esas cajas, vendía de las cosas donde los metían, de todo, con tal de llevar la comida a la casa. Y yo veía a los muertos, ¿verdad? Sé de todo eso. Entonces yo pensaba cómo esta madre aguantó estar esos 7 años, esos 6 meses con esos 7 muertos. Solo las que son madres y que han pasado tempestades saben cómo. Yo he pasado muchas tempestades. Y yo creo que cuando los hijos de esta mujer murieron, yo creo que ella ni el olor sentía del dolor que sentía en su corazón. Esta mujer sentía un dolor que la embargaba. Es que yo pienso que pasó un mes, pasó otro mes, ella no sentía hambre, ella no quería nada. Yo me imagino qué agonía más terrible lo que esta mujer sentía en ese momento. Puede ser esa agonía, tú la estás sintiendo ahora por alguna situación. Yo no sé si tu hijo o tu hija está preso. Yo no sé si tu hijo o tu hija ahorita, tú no sabes si está vivo. Yo no sé qué situación pasas tú. Pero esta madre estaba pasando una situación dura y difícil. Y ella se fue a estar ahí con esos 7 muertos. La otra madre, Milcal, ¿dónde estaba? No se menciona en la Biblia. No todas tenemos corazón de madre. Ese es un privilegio que Dios nos da a algunas mujeres. Porque hay mujeres que no tienen corazón de madre. Hay mujeres que ellos ahorcan a sus hijos. Hay mujeres que ellos los botan, que ellos los maltratan. Pero las que tenemos corazón de madre sabemos qué dolor se siente. Porque con solo un insulto que le hagan a uno de nuestros pequeños, es que nosotros decimos, porque yo como madre lo he dicho, que me maltraten a mí, que me digan lo que quieran, pero que no se metan con mis hijos. Yo lo decía. Yo veo mi hija grande, ¿verdad? Mi muchacho grande, pero para mí son mis chiquitos. Nunca los voy a ver grandes. El esposo se sorprende porque le digo, mi princesa, mi niña preciosa. Porque yo la miro chiquita. Yo sé que ella es una señora, pero para mí es mi niña. Es algo normal. ¿Cuántas lo entienden? Levante la mano los que entienden eso. Miren, no soy solo yo. Dense un aplauso. Es que nosotros las madres amamos a nuestros hijos. Cuando están enfermos, nosotros queremos enfermarnos en vez de ellos. Nos duele el corazón cuando nuestros hijos lloran. Nosotros lloramos 10 veces más. Yo les digo, porque yo he visto a mis hijos llorar y yo he llorado más que ellos. Me imagino qué dolor el de Rispa en ese momento, ver a sus hijos sufriendo. Qué dolor más terrible.
Esos 6 meses no fueron nada. No fueron nada. Ante ese dolor, pensaba en una madre que tiene su hijo allá en Mariona, ya anciana, tiene como 72 años o 70. Y ella me contaba con lágrimas para ir a ver a mi muchacho. Yo voy y allá me dice las señoras policías, me dicen que me quite la ropa interior, que abrace el poste y me agache sin mi ropa interior, y me tocan partes que ni mi esposo nunca me ha tocado. Y ella lloraba y me dice: yo vengo enferma de allí, pero necesito ver a mi muchacho. Y ella me dice: y yo creo que él está injustamente allí. Qué dolor de esas madres. Qué dolor. Yo cuando vi a esta anciana llorar y decirme eso, yo la abracé y le dije: son pruebas, hermana. Ya va a pasar esa situación. Sigamos clamando al Señor. A los siervos y siervas del Señor solo nos toca dar consuelo y fortaleza y esperar el favor de Dios. Hay mucho dolor en nuestro país. Hay mucho dolor, tristeza. Los verdaderos delincuentes están sueltos y agarran a los que hayan fáciles. Agarremos para tapar, ¿verdad? Que salgan los diarios y los delincuentes siempre sueltos. Y eso es lo triste. Por eso la iglesia debe de clamar al Señor. Porque ya Cristo viene. El Señor ya va a venir. Y cuando Él venga va a haber verdadera justicia. Porque no hay juez más justo que Él. Si usted le tocó un juez injusto, Él es juez justo. A Él hay que llevarle todos los casos. Él es el mejor abogado. Con Él hay que tratar, porque Él siempre nos va a hacer justicia. Dice que todo esto llegó a los oídos del rey. En el verso, se lo voy a leer, si usted quiere lo lee. Verso 12 y 13. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl, los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, de los que habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Sí su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra. Después de esto, sabe que mientras el dolor de esta madre, las lágrimas de esta madre no fueran resueltas, la tierra no iba a poder ser fructífera y bendecida por Dios. David se dio cuenta, porque ella no fue un día ni 2 días, fueron más de 5 meses que ella clamó allí, cuidó, allí estuvo. Y dice que David mandó a recoger los huesos del rey Saúl y los huesos de los muchachos, y les dio una sepultura decente. Mire, ¿sabe qué hacían con los ahorcados? Allí los dejaban, que los comieran los perros, que se los comieran las aves, y allí los dejaban. Pero ellos tuvieron un entierro digno, porque cuando enterraban a un rey, no era cualquiera. Todo el pueblo tenía que tener reverencia. Y como iban los huesos de Saúl, un rey, y allí iban los huesos de los muchachos, entonces fueron honrados los huesos de los hijos de Rispa,
y subieron enterrados, quedaron enterrados junto a los huesos del rey. Y esto fue honrar a Rispa. Y Rispa dejó de ser una nadie, una don nadie. Rispa vino a ser una gran mujer de Dios, porque antes no valía nada. Pero imagínense, en aquel lugar, aquel pueblo, se corrió la voz. Esta fue la que clamó, esta fue la que pidió justicia, y a esta el rey la oyó, y a esta se le hizo justicia. Imagínense, era una mujer admirada, tanto que el nombre de esta concubina queda escrito en la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Dele un aplauso al Señor. Yo me gozaba, queridos hermanos, queridas madrecitas, porque yo no sé qué situación estás pasando tú. Yo no sé cuál es el clamor que tú tienes ahora. Yo no sé cuál es el hijo rebelde que te está sacando esas lágrimas. Yo no sé por qué ahora tú estás pidiendo y estás clamando justicia. Pero el Rey de Reyes te escucha. Puede ser un nieto, puede ser un hijo o varios hijos. Déjame decirte que para Dios no hay nada, aunque la justicia diga que ya no se puede, aunque el médico diga que ya no hay solución a la enfermedad, para Dios hay solución. Mi hija, cuando estaba tiernita, padecía de asma. Y yo recuerdo la última vez que le dio un ataque de asma, porque ya el de la ambulancia me conocía. Yo lo llamaba el del Bloom, llegaba y me decía, otra vez la niña Evelyn. Y yo algo de brava porque me daba cólera. Pues sí, yo decía, este hombre, sí, mire otra vez, le decía yo. Y ya me subía y nos íbamos porque ella se iba muriendo, que no podía respirar. Y yo recuerdo un día que yo dije, esta es la última vez, yo no voy ya al hospital. Y eso lo hice yo. Usted hágalo si Dios lo manda, si no, no lo haga. Y yo ese día me arrodillé a mi cama, puse las manos en mi hija y empecé a clamar a las 11 de la noche. Las costillas se le hundían, aquí se le hundía aquel chillido, lloraba aquel chillido, y yo arrodillada llorando con gran angustia, diciéndole, o la sanas o te la llevas, o la sanas o te la llevas. Yo he creído en el Dios que sana, y yo creo que tú puedes sanarla. Y recuerdo que me dormí de rodillas. Cuando me desperté, ya había salido la luz. Y vi yo, ya es de día. Y yo estaba así como sentada. Y me levanté, mi niña, dije, la vi. Ella ya estaba sana. Dios fue bueno y me la sanó. Ya no me vio el de la ambulancia. ¿Sabe por qué? Porque yo sentí que el diablo se estaba riendo de mí cuando me dijo, otra vez, niña Ever. Por eso me dio cólera, porque yo sentí que era el diablo burlándose de mí. Pero el Señor ese día me la sanó. Yo puedo hablarle de muchos milagros. Una madre soltera, una madre pobre, sus hijos los sana a pura oración. Levante la mano los que lo han hecho así. Amén. Nosotros así sanamos, porque no había para el hospital, no había para el médico, mucho menos para un especialista, ¿verdad? A veces ni para el bus. Entonces, ¿cómo sanamos nuestros hijos? Nuestras piernas llorando, clamando, y nuestros hijos serán sanados. Yo le digo porque así mis hijos serán sanados. Dios puede contestar tu petición esta mañana. Por eso a mí me molesta cuando decimos, a mí me ha tocado como pastor, no aquí, por allá, a los líderes, vamos a celebrar el Día de las Madres. No, ¿para qué? No hay pisto, no lo hagamos. ¿Para qué? Ay, cada quien le va a ver qué le da, que le dé un abrazo. Mire, me molesta, fíjese. Yo digo, qué barbaridad.
supiera que desde que nosotros quedamos embarazadas, es que ya no cargamos solo la cartera, si es que ya es triple carga el de nosotros, la cartera y el bebé. Y aquel bebé, yo hace poco veía una esposa de pastor embarazada. Ella sin el embarazo, mire, muy chapudita, muy bonita. Ahora embarazada, su carita se le ve amarilla y todo el bebé le ha absorbido toda la sustancia. Ya su carita se le ve pegada al hueso. Pero anda con una gran sonrisa y orgullosa y me dice, hoy tengo un nuevo amor. Y se sobe el estómago. Oh, ¿tiene un nuevo amor? Le digo yo, sí, aquí va creciendo. Me dice, estoy enamorada. Y yo me gozo, porque nosotros desde el vientre los criamos con amor. Y no nos importa todo el sufrimiento. Por eso el Día de la Madre es que no es nada, ¿verdad? Lo que se hace para lo que pasamos todos los días como madres. El Día de la Madre es importante que siquiera le dé una palmadita a la mamá. El Día de la Madre es importante que los hijos se acuerden. Y si están lejos, aunque sea, ¿verdad?, una serenata por el Facebook, mándele. Bueno, hay mamás que no pueden usar eso, ¿no? Yo no podía, pero mis hijos, ellos me enseñaron para decirle, ellos tienen todas mis claves, los dos. Ellos tienen mis claves y todo. Cuando subo una foto que no les gusta, me la quitan. Pues sí, porque uno de mamá, ve, ahí está el niño ahí ve algo y uno ahí, mi bebé. Y mire, y la foto que yo la puse, no mamá, esa foto no. Pero ellos tienen mis claves por cualquier depredador, ¿verdad? Entonces, es algo hermoso. Y este día en la iglesia hemos querido festejar a todas ustedes, madrecitas, que con gran sufrimiento y dolor han criado a sus hijos. Yo quiero orar por ustedes. Pase aquí adelante, yo voy a orar por ustedes. El Señor la va a bendecir esta mañana, no solo con lo material, sino con su bendición. El Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Él quiere bendecirlas con su Espíritu Santo, quiere fortalecerlas. Él escucha tu clamor y tu oración por tus hijos. Él sabe tu necesidad. Él sabe la enfermedad por la que tú estás pasando tus hijos. Él sabe lo que tú le estás pidiendo. Cuanto más el Santo, que Él es bueno y Él quiere bendecir tu vida. Aleluya, Él va a escucharte esta mañana como escuchó a Rispa. Esta mañana Él va a escucharte. Dile, Señor, aquí estoy, Padre, quiero que tú me ayudes con esta necesidad. En el nombre de Jesús. Padre, esta mañana, Señor, clamamos, Padre, por una bendición especial a todas estas mujeres, Señor. Todas estas madrecitas, Señor, por cuanto han pasado, Padre, con sus hijos. Enfermedades, dolor, tristeza y ahora ya cansadas, Padre. Cansadas, Señor. Esperando un milagro, Señor, algunas de enfermedades, Padre. Milagros, Señor, otras, Padre, de solución. Esta mañana, Señor, oramos por esas madrecitas, para que tú te glorifiques, aleluya. Aún allá atrás, levanta tu mano y pídele el milagro esta mañana al Señor. Aquí estoy, dile, Señor, como la mujer del flujo de sangre. Si tan solo tocar el borde de su manto, dijo aquella mujer, yo sería sanada. Esta mañana dile, yo quiero tocar ese borde de tu manto. Dame ese milagro. Bendiga, Señor, esta mañana a las madrecitas.